Estas son 3 historias de terror sobre accidentes de coche, desde asaltos en mitad de la carretera hasta situaciones paranormales. Historia 1. El campeonato y la aparición en la carretera. Ganar el campeonato estatal fue lo mejor que me pasó en la vida. Jugué baloncesto para mi equipo universitario y este año éramos imparables. Teníamos las habilidades, la química y el impulso. Ese último juego fue intenso, pero cuando sonó el timbre y éramos campeones estatales, sentí como si hubiéramos escalado una montaña. Podía sentir la adrenalina en mi sangre, pero no sabía lo que sucedería más tarde esa noche y haría que todo lo demás se desvaneciera en un segundo plano. Después del juego, nuestro capitán del equipo, Brian, insistió en organizar una fiesta para celebrar. Tenía esta antigua granja a unos 45 minutos de la ciudad. Su familia era dueña, pero ya nadie vivía allí. Era uno de esos lugares que emitían un ambiente aislado, rodeado de bosques y demasiado lejos para que alguien nos molestara. Llegamos alrededor de las 9, y antes de darme cuenta, la cerveza fluía como agua. No soy un gran bebedor, pero esta noche fue una excepción. Éramos campeones, después de todo. Bebí mucho. Todos estaban aplaudiendo, riendo y tocando música tan fuerte que las ventanas temblaron. El mundo estaba dando vueltas, pero no me importó. La sensación de ganar hizo que todo lo demás pareciera insignificante. Eventualmente, la fiesta comenzó a apagarse. La gente se fue en pequeños grupos, pero yo me quedé más tarde que la mayoría, todavía zumbando por el alcohol y la emoción. Cuando decidí irme, eran más de las 2:30 de la mañana y apenas podía caminar derecho. No iba a estrellarme en el sofá de Brian. Quería llegar a casa, meterme en mi cama y dormir para recuperarme de la locura de la noche. El viaje de regreso fue largo y misterioso. Tomé la ruta 41, una carretera que atraviesa kilómetros de bosque. Es el tipo de carretera donde los faros son la única fuente de luz por millas. Los árboles a ambos lados se alzan como gigantes que se estiran uno hacia el otro, bloqueando la luna. Cada vez que pasaba por un campo vacío o una vieja casa en ruinas, mi mente me jugaba una mala pasada, imaginando formas en las sombras, pero seguí conduciendo. Debieron ser alrededor de las 3:00 am cuando sucedió. Estaba a unas pocas millas del siguiente pueblo, cansado y todavía un poco borracho, pero me obligué a mantenerme alerta. Fue entonces cuando lo vi. Un niño pequeño, parado justo en medio de la carretera. Pisé los frenos, mi corazón se aceleró. Él no podía tener más de 10 años, solo parado allí, vistiendo ropas viejas y andrajosas, como algo sacado de la década de 1950. Su cara estaba pálida, casi enfermiza, y sus ojos, había algo extraño en ellos. Eran demasiado grandes, demasiado oscuros. Él no se movió, no se inmutó. Solo se quedó allí mirándome fijamente. Me desvié, tratando de evitarlo. El auto giró, las llantas chirriaron y, antes de darme cuenta, me estrellé contra un árbol. El impacto me lanzó hacia adelante. Mi cabeza golpeó el volante. Por un momento todo era una mancha de dolor y confusión. La bolsa de aire no se desplegó. Por supuesto, este era un auto viejo de mi papá. Maldije en voz baja, saboreando la sangre, pero luego recordé al niño. Disparé mi mirada hacia el asiento, con los ojos escaneando la carretera. Nada, ningún niño, solo el tramo vacío de la carretera y mi auto destrozado contra un árbol. Salí tambaleándome, el aire de la noche fresco contra mi cara. Mi cabeza estaba golpeando, pero lo único en lo que podía pensar era en ese chico. ¿A dónde se había ido? Estaba justo enfrente de mi auto. Miré hacia arriba y hacia abajo en el camino, entrecerrando los ojos hacia la sombra entre los árboles. No había ningún sonido, ni pasos, ni movimiento, solo el zumbido distante de insectos y el suave susurro de las hojas en la brisa. Caminé alrededor del auto. Mis piernas temblaban. No había otros autos ni señales de nadie más en el camino. Incluso revisé debajo del auto, medio esperando verlo tirado ahí, pero no había nada. Era como si él nunca hubiera existido. Pero sabía lo que vi. Él estaba allí,
No lo imaginé. Me apoyé contra el auto, mirando hacia el bosque. Pensé en caminar hacia el bosque, llamando al niño, pero algo muy dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Algo en esos árboles, ese camino oscuro, se sentía mal. Finalmente volví al auto. El motor arrancó, pero hacía un chirrido terrible. No me importaba, solo quería salir de allí. Conduje despacio el resto del camino, mis ojos pegados al camino, aterrorizado de que el niño pudiera aparecer nuevamente. Llegué a casa, pero esa noche se quedó conmigo. Nadie me cree. Claro, dicen que fue el alcohol o tal vez me quedé dormido al volante, pero yo sé lo que vi. Historia 2. El accidente del auto deportivo rojo. Entonces tenía poco más de 16 años y mi familia normalmente pedía pizza de Papa John's a domicilio, pero esta vez mi mamá decidió recogerla para darme un poco de práctica de manejo. Fuimos antes de lo planeado con la esperanza de brindarme más tiempo al volante, y resultó bien. La pizza se terminó antes de lo esperado, por lo que todo parecía ir bien. Tomamos la pizza y nos dirigimos a casa, listos para la cena. Mientras nos estábamos preparando, unos 5 minutos después de regresar, un fuerte ruido de motor comenzó a retumbar afuera y se hizo más y más fuerte con cada paso. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, vimos una mancha roja brillante que pasó rápidamente por nuestra ventana, tan rápido que apenas pudimos registrarla. Casi de inmediato hubo un fuerte estruendo, seguido por el terrible sonido de metal raspando. Corrimos hacia la ventana y vimos un auto deportivo rojo brillante que se había estrellado contra una minivan en la calle. Ambos vehículos quedaron completamente destrozados por el impacto. Mi mamá inmediatamente salió corriendo para verificar si alguien estaba herido y pedir ayuda, mientras a mi hermano y a mí nos decían que nos quedáramos adentro. Nos mantuvimos ocupados mientras los adultos manejaban la escena caótica afuera. Resultó que había 2 reuniones en nuestra calle ese día. Una era una reunión familiar en la casa de nuestro vecino de al lado, y la otra estaba en la parte superior de la calle, hospedada por el dueño del auto deportivo rojo. Las cosas en su fiesta habían ido cuesta abajo rápidamente. Un hombre desconocido había aparecido en la fiesta, sirviendo drogas y alcohol a los invitados, especialmente al dueño del auto. Mientras todos estaban distraídos, este tipo comenzó a robar cosas de la casa. Se escabulló con todo lo que pudo encontrar y luego, en su movida más audaz, robó el auto deportivo rojo del anfitrión. El ladrón aceleró por la calle, pero no llegó muy lejos. La policía ya había notado que iba a exceso de velocidad, así que decidieron perseguirlo. Presa del pánico, el ladrón condujo aún más rápido, empujando el auto al límite. Pero en su apuro, perdió el control, lo que lo llevó a chocar de frente contra la minivan estacionada en la calle. Afortunadamente, a pesar de la destrucción, el dueño de la minivan, la hija de nuestro vecino, tuvo mucha suerte de no haber salido todavía. Normalmente ya estaría en la camioneta con su bebé, pero en ese momento el bebé comenzó a llorar, así que se quedó unos momentos más. Esa pequeña demora le salvó la vida. Si no hubiera llorado, tanto la madre como el niño habrían estado en la camioneta en el momento del impacto. Fue escalofriante pensar en lo cerca que estuvieron del desastre. Al final, el hombre que robó el auto fue arrestado en el lugar y acusado de robo, conducción imprudente y poner en peligro vidas. Afortunadamente, el seguro de la familia ayudó a reemplazar la minivan destruida. Aunque el shock emocional persistió, todos se sintieron aliviados de que nadie resultara gravemente herido. Historia 3. El accidente en la tormenta. Era el otoño de 1996. Una noche grabada en mi memoria como una cicatriz. Era una de esas noches lluviosas, donde el cielo parecía enojado y el mundo se sentía más pesado. La tormenta había estado asolando durante horas, y las carreteras estaban resbaladizas y traicioneras. Estaba conduciendo mi viejo sedán destartalado por la Ruta 47, y mi amigo Ben estaba en el asiento del pasajero, golpeando nerviosamente su pie. Él odiaba conducir bajo la lluvia,
pero no teníamos muchas opciones. Volvíamos de una pequeña reunión familiar horas fuera de casa, y el clima había empeorado repentinamente. La lluvia golpeaba el parabrisas y, incluso con los limpiaparabrisas, trabajando horas extras, apenas podía ver el camino por delante. Los faros se iluminaban a solo unos metros, proyectando sombras espeluznantes sobre el asfalto mojado. Mantuve mi agarre firme en el volante, mis nudillos blancos, tratando de concentrarme en mantenernos en el camino. Ben seguía mirando por la ventana, pero no había mucho que ver, solo interminables cortinas de lluvia cayendo desde el cielo. De repente, escuchamos un fuerte chirrido. Me tomó un segundo darme cuenta de que no venía de nosotros, sino de otro auto. Miré por el espejo retrovisor y vi un par de faros que se acercaban a toda velocidad hacia nosotros. Venían demasiado rápido, y antes de que pudiera reaccionar, el auto detrás de nosotros se desvió para evitarnos, pero terminó golpeando la parte trasera de nuestro auto. El impacto nos hizo girar fuera de control. Los neumáticos perdieron agarre, y en cuestión de segundos estábamos deslizándonos hacia un lado. Todo parecía moverse en cámara lenta. El auto se deslizó hacia la barandilla, y todo lo que pude hacer fue agarrarme, preparándome para el choque. El sonido de metal crujiendo y vidrio rompiéndose llenó el aire cuando nos estrellamos contra la barandilla. La parte delantera del auto se arrugó como una lata. Mi cabeza se giró hacia adelante y el cinturón de seguridad se clavó dolorosamente en mi pecho. Cuando finalmente nos detuvimos, hubo un silencio inquietante. El único sonido era la lluvia golpeando el techo y el débil silbido del vapor del motor destrozado. Mi corazón latía acelerado y mi cuerpo temblaba. Me volví hacia Ben, pero él no se movía. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba desabrocharme el cinturón. Mis manos temblaban. Llamé su nombre, esperando que solo estuviera aturdido, pero no hubo respuesta. Logré desabrocharme y lo volví a llamar, pero su cabeza estaba caída hacia un lado y la sangre goteaba de un corte en su frente. Lo sacudí suavemente. Finalmente se movió, soltando un gemido de dolor, y sentí alivio por un momento. Sin embargo, al mirar sus piernas, el alivio se desvaneció. La parte delantera del auto había sido aplastada hacia adentro y su pierna derecha estaba atrapada bajo el metal retorcido. Tomé mi teléfono, pero no había señal, como era de esperarse en esa parte de la carretera. Traté de consolar a Ben, que iba y venía de la conciencia. Pasó una eternidad hasta que vi luces intermitentes. Un auto se detuvo y 2 paramédicos corrieron hacia nosotros. Trabajaron rápidamente, pero cuando vieron la pierna de Ben, sus expresiones se volvieron sombrías. No había manera de salvarla. Lo llevaron al hospital y confirmaron que debían amputar. Esa noche, la lluvia, la oscuridad y el sonido del accidente se quedaron conmigo para siempre. Un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden salir mal en un abrir y cerrar de ojos. Si has logrado ver las 3 historias completas, déjalo en los comentarios. Por último, no olvides dar like al video y suscribirte al canal si te gusta el contenido.